Señor presidente, proposición con punto de acuerdo que presenta la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional bajo la siguiente exposición de motivos. La reforma político-electoral que fue aprobada por el consenso de todos los partidos en el Congreso Federal y posteriormente en las legislaturas establece en materia de fórmulas de asignación de curules de representación proporcional para las entidades federativas que se ve a continuación. Constitución Federal, artículo 116, fracción segunda. La legislatura de los estados se integrará con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representan un porcentaje del total de la legislatura que exceda el 8 puntos de su porcentaje de votación emitida. En esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Asimismo, la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Y en el transitorio marca en el artículo 4 que la adición de reformas y derogaciones que se hacen en el artículo 35, 41, 54, 55, 99, 105, fracción segunda, inciso F, 110 y 111, por lo que se hace la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 116, fracción cuarta de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que se hagan las normas a que se refiere el transitorio segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio quinto siguiente. La adición del cuarto párrafo a la fase primera del artículo 41 de esta Constitución relativa al porcentaje de votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto. En este orden de ideas, en el juicio identificable bajo el número de expediente SM/JRC/2 del 2014 en sus acumulados, la Sala Regional de Monterrey Nuevo León determinó lo siguiente en el cuerpo de la sentencia. Ahora bien, incluso estudiando los temas propuestos en este apartado a partir de un examen de legalidad, tampoco es posible concederle la razón al actor, pues parte de una premisa equivocada que la distribución de curules por asignación directa no encuentra algún límite encaminado a salvaguardar que los partidos estén representados en el órgano legislativo de una manera proporcional al porcentaje de sufragios que alcanzaron en los comicios, evitando que su presencia en el cuerpo legislativo sea inferior a su representatividad en la sociedad. Esto es así porque en el artículo 116, fracción segunda, tercer párrafo de la Constitución Federal, establece lo siguiente: la legislatura de los estados se integrará con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representan un porcentaje del total de legislatura que excedan en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido no podrá ser menor el porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Esta disposición se incorporó a la Carta Magna mediante decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Asimismo, entró en vigor al día siguiente, y esto es el 11 de febrero del presente anualidad, sin excepcionar a los procesos electorales que tengan verificativo en el 2014 en las entidades federativas respectivas, según se desprende del artículo primero transitorio del decreto en cita, en relación con el diverso cuarto transitorio, tercer párrafo, interpretado en el sentido contrario, previsiones que para mayor claridad se transcriben a continuación. Primero, el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. Cuarto, las adiciones, reformas y derivaciones que se hacen en los artículos 35, 41, 54, 55, 59, 105, fracción segunda, inciso F, 110 y 111, por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 116, fracción cuarta de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el transitorio segundo anterior, sin
la adición del cuarto párrafo a la base primera del artículo 41 de esta Constitución relativo al porcentaje de votos necesario para que los partidos políticos conserven su registro entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto. Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio respecto de entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014 entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Se observa entonces que el primero transitorio consigna una regla general. Los cambios que introduce el decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que alguna otra norma del régimen transitorio señale una fecha diversa. A su vez, el párrafo tercero del artículo 4 establece, en lo que interesa, que en las entidades federativas en que haya proceso electoral del año 2014, las reformas al artículo 116, fracción 4 de la Constitución Federal entrarán en vigor una vez que tales comicios hayan concluido. En consecuencia, ya que de las previsiones del artículo 116 constitucional únicamente la de la fracción 4 será aplicable hasta que concluyan los procesos electorales en curso y no existe otra acotación explícita que imponga una modalidad de vigencia particular, la fracción segunda del citado numeral. Hay que entender que respecto de esta última rige la regla general de inicio de vigencia, es decir, que entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del medio oficial. La lectura es congruente con el principio de supremacía constitucional que implica que el Poder Revisor de la Constitución puede imprimir a una reforma constitucional en el ámbito temporal de validez que estime conveniente e incluso puede darle efectos retroactivos, pues en uso de sus facultades amplísimas puede establecer en todo tiempo las disposiciones fundamentales que convengan por razones políticas, sociales o de interés general. Vale aclarar que la aplicación del artículo 116, fracción segunda, los procesos electorales en el curso del año 2014, tampoco resulta contradictoria con lo dispuesto por el artículo 105, fracción segunda, párrafo tercero de la propia Constitución Federal, el cual obliga a que las leyes electorales federal y local se promulguen y publiquen por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y prohíbe que durante los comicios haya modificaciones legales fundamentales. Con ello es así, pues como se desprende de la literalidad del citado 105, el deber y el límite que consigna se encuentran referidos en disposiciones de carácter legal, es decir, actos que regulan conductas en forma general, abstracta e impersonal y que fueron emitidos por los órganos legislativos ordinarios de los ámbitos federal, local o distrito federal. No así las normas constitucionales que emite el ente reformador con un procedimiento especial previsto por el artículo 135 constitucional. Finalmente, ante una posible antinomia entre la Constitución y una ley ordinaria prevalecería por la jerarquía la primera de las mencionadas. Dicho lo anterior, se tiene que celebrar 116, fracción segunda, dispone que la representación de un partido político en el órgano legislativo correspondiente no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera definido en los 8 puntos porcentuales. Fin de la cita textual. Así las cosas, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que para este año, para este proceso electoral, debían de aplicarse los criterios federales ya mencionados y no la arbitraria y redactada a la medida como la Código Electoral del Estado de Coahuila, como lo acaba de hacer indebidamente el organismo que encabeza el titular. Esto implica responsabilidad objetiva para el titular del mismo y los consejeros que lo secundaron en la decisión por desacatar una disposición de un tribunal electoral federal y además hacer oídos sordos con logro, predimentación y mala fe ante una disposición constitucional. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que por las características del caso solicitamos ser resuelta en la vía de urgente y obvia resolución. Único, que esta soberanía solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila e informe a esta soberanía los motivos por los que se decidió desacatar las disposiciones constitucionales en materia de designación de diputados de representación proporcional que debió aplicar para el presente proceso en entidad. Asimismo, que se dé vista al Instituto Nacional Electoral para que en su momento procesal oportuno proceda a aplicar las sanciones correspondientes. Damos esta petición en los artículos 22, fracción quinta, 23, fracción cuarta, 163, 170, 171, 172 y 173, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Juntamente, por una parte, la pena de género se prohibirán
trabajando